Le damos la bienvenida al segundo módulo de esta clase, la economía bíblica, y nosotros continuamos con nuestro estudio en 2 de Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 5. Vamos a leer la palabra. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como los habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hallamos donde Pablo está suplicando ser una bendición. Y él está comunicando lo que había sucedido en Macedonia, en la parte norte de Grecia, a los hermanos que están en el sur de Grecia, en Corintios. Y él está comunicando a ellos que los macedonios, mis hermanos, donde se encuentra la iglesia de los filipenses, los tesalonicenses y de Berea y otras iglesias que estaban allá en el norte, ellos estaban suplicando de ser de bendición a pesar de sus propias necesidades. Y aquí lo que tenemos es un modelo bíblico para ofrendar. Mira, habiendo conocido estas obligaciones básicas, los creyentes están listos para ofrendar dinero. ¿Para qué? Para promover el reino de Dios. Aunque muchas observaciones dadas como simplemente obligaciones, en realidad un privilegio de gran valor, porque es el conducto por el cual Dios trae las bendiciones prometidas a su pueblo. Note lo que dijo en San Lucas en capítulo 6. En San Lucas capítulo 6 encontramos en versículo 38, mis hermanos, donde Jesús propio, Él está prometiendo algo. Él prometió lo siguiente, Él dijo en Lucas 6, 38, dijo, dad y serás dado. Dad y os será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Mira bien. Y Pablo viene después a agregar encima de esta promesa, mire lo que él dice en 2 de Corintios, en capítulo 9, versículo 6. Y note con la manera como Pablo lo dice. Pablo dice en 2 Corintios 9:6, y él dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Significativamente, mis hermanos, la única cita directa que tenemos de parte del ministerio terrenal de Jesús, registrado fuera de los evangelios, habla del tema de dar. ¿No es interesante? En Hechos capítulo 20, en versículo 35 dice lo siguiente: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Mira, mis hermanos, un generoso dar a Dios resulta en un tremendo dar de parte de Dios. Es imposible que Él no pueda dar, mis hermanos. Las promesas asociadas con dar deberían estimular a los creyentes a ser sacrificialmente generosos dadores, mis hermanos. Así debe de ser en la vida de cada uno de nosotros. Dios es nuestro ejemplo. Lamentablemente, si es que somos honestos,
¿Ves? La poderosa tentación de la propaganda que existe hoy día del mundo asusta, mira, y es una propaganda, mis hermanos, muy astuta y asusta a la misma vez. Es una astuta exhortación de supuestamente ministerios cristianos, la autoindulgencia, mis hermanos, y la falta de fe de todos los creyentes obstruyen las experiencias de la abundante bendición de dar. Hoy tenemos muchos ministerios que andan manipulando al pueblo en el dar. Los primeros creyentes no experimentaron tales obstáculos que tú y yo estamos enfrentando en esta época posmoderna. Ellos libremente dieron de dos formas generales. Primero, ellos dieron, mire, y escuche esta parte bien, es importante. Ellos dieron primero, mis hermanos, el apoyo para aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir y servir en la iglesia. En la primera epístola inspirada a los creyentes, Pablo recordó a ellos. Note bien, hay dos razones generales por qué están dando. Primeramente, lo que tenemos es, mis hermanos, ¿ves? Fue a los que estaban encargados. En 1 Corintios, mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 9. Abre su Biblia conmigo. En 1 Corintios capítulo 9. Y mira lo que dice la palabra de Dios, comenzando en versículo 5 hasta el 14. ¿Acaso no tenemos derecho el llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio, hermano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O le dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que arra debe arrar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. La primera, note bien que aquí ellos dieron, los creyentes de la iglesia primitiva dieron en dos formas generales. Primeramente, a los que estaban encargados de las iglesias. Ese es el orden. A Timoteo, te recuerdo lo que le dijo a Timoteo. En 1 Timoteo, en capítulo 5, en versículo 17, te recuerdo lo que dice la palabra. Abre la Biblia, mira lo que dice. En 1 Timoteo, en capítulo 5, en versículo 17, dice lo siguiente, donde él dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La prioridad primordial, número 1, es, mis hermanos, los que estaban encargados. 2, a las necesidades
de los pobres. Note bien. Segundo, la iglesia primitiva ofrendó. ¿Para qué? Para hacer frente a la necesidad de los pobres. Mira, la mayoría de sus miembros eran de las clases más bajas. Escúcheme bien. Y muchos eran incapaces de hacer frente a sus propias necesidades económicas. Ahora, quiero aclarar aquí, porque creo que el pueblo hoy día está mal interpretando lo que dice la palabra de Dios. Mira, cuando nosotros estamos hablando de los pobres, tenemos aquí primeramente los pobres de la iglesia. Y luego hay los pobres del mundo. La prioridad para la iglesia es para los pobres de la iglesia primeramente. Note lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice en primera de Corintios capítulo 1, en primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque la iglesia estaba llena de hombres y mujeres de bajos recursos, recursos de escasez. Toda la iglesia tenía que unirse y enfrentar la necesidad juntos. Cuando Pablo escribió en capítulo 8 y en capítulo 9 de Segunda de Corintios, mis hermanos, en esta epístola que estamos leyendo, mis hermanos, él tenía en mente este segundo aspecto de ofrendar. Él no escribió acerca del pobre en la asamblea de los corintios, mis hermanos. ¿Ves? Los corintios fueron aparentemente fieles en el cuidado de ellos. Ni estaba el apóstol enfocado sobre el dar a los pobres en general. Él estaba específicamente involucrado acerca de la mucha necesidad de los santos en la iglesia de Jerusalén. Lo que tenemos que comprender aquí es lo siguiente, que las iglesias en el norte, en Macedonia, las iglesias de los esencias, de los hermanos en Tesalónica, en Filipos, la iglesia de los filipenses, en Berea, mis hermanos, esas iglesias eran iglesias destrozadas y pobres. Las iglesias en el sur de la Grecia, que era el lugar que se nombraba Acaya, o donde estaba la iglesia en Cencrea, la iglesia de los Corintios, no eran iglesias pobres, eran iglesias ricas, aun a pesar que había pobres adentro de ellas, pero la iglesia estaba cuidando de ellos. Él estaba hablando de los pobres que estaban sufriendo en Jerusalén, pero en las iglesias de Jerusalén. Porque desde su nacimiento en el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén, mis hermanos, tuvo que enfrentar con la extrema pobreza de muchos de sus miembros. Hubo tres razones principales para esta situación. Primero, la iglesia de Jerusalén consistió en gran parte de peregrinos. La mayor eran peregrinos, mis hermanos. Ellos estaban visitando a Jerusalén cuando se encontraban todos juntos en el día de Pentecostés, y cayó el poder de la persona del Espíritu Santo y ellos fueron bautizados y entraron en lo que se nombra hoy día la iglesia. Muchos, si no la mayoría de los primeros convertidos eran visitantes en Jerusalén. ¿Vinieron para qué? Para celebrar el día de Pentecostés. Cuando la iglesia nació, había judíos helenistas. En otra palabra, eran judíos con la cultura de los griegos, mis hermanos, y muchos de ellos eran judíos y griegos, venían de familias, matrimonios, mis hermanos, mezcladas, o judíos que habían sido criados en la cultura de los griegos.
quienes ellos vivían en la tierra de los gentiles, la mayor parte de ellos, en el cual el pueblo judío había sido dispersado en la diáspora. Te recuerdo lo que dice en Hechos. En Hechos capítulo 2, abre su Biblia en Hechos capítulo 2 y mira bien lo que dice versículo 9, 10 y 11. Hechos capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, dice, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Tú puedes ver que este pueblo era un pueblo regado de muchos lugares donde habían llegado y se habían unido en esta ocasión en el día de Pentecostés en Jerusalén. En el día de Pentecostés 3,000 personas fueron añadidas en una sola vez en la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, en versículo 41, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron que bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahora imagínense que cuando estamos estudiando la numerología en la Biblia, siempre se está contando primeramente a los hombres. Esta cifra no incluye, ¿ves?, la posibilidad de todas las esposas y los hijos. Existe la posibilidad que hasta 9,000 personas llegaron ese día a entrar en la iglesia, porque los 3,000 solamente son los hombres. Poco después, el número de hombres, mis hermanos, en la iglesia alcanzaron 5,000. En Hechos capítulo 4, versículo 4, mis hermanos, sin contar las mujeres. Miren lo que dice. En Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y llegaron el número de los hombres como a 5,000. Te puedes imaginar, ahora estamos hablando aproximadamente como 15,000 personas. Puesto que no había, mis hermanos, iglesias o cristianos en cualquier otro lugar, porque no existían en el mundo, los peregrinos, mis hermanos, se convertidos, ellos permanecieron en Jerusalén. Solo aquí podían ellos permanecer bajo la enseñanza de los apóstoles y encontrar compañerismo con otros creyentes. La mayoría de ellos no eran, mis hermanos, adinerados y no tenían los recursos para quedarse indefinitivamente en las posadas de Jerusalén, ni tampoco lo querían, dada que la condición de una posada típica, mis hermanos, eran básicamente casas de prostitución, el estilo de cantina, borracheras, mis hermanos, y no se querían quedar ahí. Y muchos de aquellos que permaneciendo, mis hermanos, que estaban permaneciendo con familias ahí mismo en Jerusalén, fueron alienados, mis hermanos, de sus familias después de hacerse cristianos y tuvieron que salir. Los corrieron de las casas y ahora estaban en las calles. Ellos no habían tenido opción para moverse con judíos creyentes que vivían en Jerusalén. Y esta es la condición de la iglesia. Por esa razón, este segundo grupo es necesario, porque Pablo está hablando del segundo grupo aquí. Muchos de ellos, mis hermanos, también eran pobres. Así que albergar a miles de peregrinos convertidos, si te puedes imaginar, había sido tremenda dificultad para ellos. Porque de repente comenzó la gran persecución cuando muchas de estas personas se convirtieron y llegaron a los pies de Cristo. Los corrieron de sus casas encima de aquellos que estaban en las posadas y tuvieron que salir. Ahora la iglesia tiene, mis hermanos, tiene que enfrentar, ¿ves?, una tremenda cantidad de personas que se tienen que bañar diariamente, tienen que comer diariamente, y ahora son rechazados por la cultura, por la religión del judaísmo, por la política.
Ahora eran extranjeros en su propio país. Ahora, la segunda razón por la pobreza, mis hermanos, de la iglesia de Jerusalén fue, la segunda razón por la pobreza en la iglesia fue por la persecución. Nuevos creyentes, mis hermanos, perdieron sus trabajos o sus negocios y fueron excluidos completamente por sus familias y amigos. Tal como Jesús los había dicho de antemano, ellos llegarían a ser los parías de la sociedad, mis hermanos, de judía, mis hermanos. En Juan capítulo 16, versículo 2 dice, os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que así rinde un servicio a Dios. Mira bien lo que dice la palabra, mis hermanos. Y luego hubo una tercera razón por la pobreza de la iglesia de Jerusalén, mis hermanos. Y fue el pobre clima económico general de la región. Jerusalén estaba sufriendo grandemente, mis hermanos. Los romanos que se encargaban, mis hermanos, extrajeron literalmente todo lo que pudieron de sus territorios conquistados, incautando sus recursos e imponiendo cargas pesadas en impuestos sobre el pueblo. Disculpa. Y el resultado fue una desenfrenada pobreza en Israel por las decisiones políticas que se estaban tomando en ese entonces, agregando tristeza a la economía, a la economía de la región, mis hermanos. La hambre mundial fue vaticando en Hechos. Mira bien, abre su Biblia en Hechos capítulo 11. Y en Hechos capítulo 11, mira lo que dice la palabra de Dios en versículos 27, 28 y 29. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro y el ayudo de los hermanos que habitaban en Jerusalén. Mire, hermano, la iglesia de Jerusalén hizo un noble esfuerzo para conocer, y mis hermanos, la necesidad de sus pobres miembros. En Hechos capítulo 2, si tú te recuerdas, en versículos 44 y 45, registra lo siguiente, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Mientras también en Hechos, en capítulo 4, en versículo 32, agrega lo siguiente, dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Se estaban brindando la ayuda uno a los otros, haciendo lo mejor posible, pero a causa de su desinteresada dedicación por conocer otras necesidades en los primeros días de la iglesia. Mira, en Hechos también dice esto, en Hechos capítulo 4, dice lo siguiente en versículo 34, dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Pero con el tiempo, como las necesidades crecían y la persecución aumentaba, la iglesia de Jerusalén fue abrumada con necesidades insuficientes. Abastecimiento de dinero no había suficiente para cumplir con todas las necesidades. En Hechos capítulo 8 dice esto, versículo 1, mira bien. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles.
Pablo él reconoció su necesidad, mis hermanos, y decidió a levantar una colecta para la iglesia de Jerusalén, de las iglesias de Asia Menor y Europa. Por esa razón él hizo el gran llamado. Abre su Biblia en Romanos en capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1 dice lo siguiente en Romanos capítulo 15 en versículo 25 hasta 27. Romanos 15 versículo 25 a 27 dice esto: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de ¿qué? De los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Mira, él también buscó, mis hermanos, haciendo que se consolide el lazo espiritual mayormente entre las congregaciones gentiles y las iglesias judías en Jerusalén. El apóstol sabía que la ofrenda de amor ayudaría a aliviar, mis hermanos, la desconfianza y la amargura y la hostilidad con el cual los judíos y gentiles por lo general se observaban unos a otros, porque no se confiaban unos a los otros. Eso expresaría concretamente, mis hermanos, la realidad espiritual que a través de su muerte Jesucristo, derribando la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles, haciendo de ellos uno. La Biblia dice en Efesios en capítulo 2. Dice esto en Efesios capítulo 2 en versículo 14. Dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Primero Pablo escribió a los Corintios acerca de esta donación a final de su inspirada primera carta a ellos. La Biblia dice en 1 Corintios en capítulo 16, en versículo 1 hasta el 4, escuche bien. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según la haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recogen entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Pero él había pedido a ellos a participar pronto durante su ministerio en Corintio. Su rebelión contra Pablo había detenido temporalmente, es obvio, la ofrenda, y después que la relación fue reestablecida, Pablo les dio instrucciones a ellos para recogerlo donde ellos lo pararon. Pablo, mis hermanos, hizo que Tito animara a los corintios a empezar las ofrendas cuando él llevó la drástica carta a los corintios. Tú te recuerdas lo que dice en 2 de Corintios en capítulo 8. Dice lo siguiente en versículo 6. En consecuencia, rogamos a Tito rogamos a Tito como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Podemos ver nosotros aquí en capítulo 8, mis hermanos, que Pablo enumeró varias razones para ofrendar. La primera, porque ofrendar es la conducta de los cristianos piadosos. Y eso lo sabemos porque 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 8 lo dice. Se deriva del ejemplo de las iglesias de Macedonia, de los Filipos, Tesalónica y de Berea. Y este pasaje revela que dar es motivado por la gracia de Dios. Trasciende las circunstancias difíciles
Es un regocijo, no un impedido por la pobreza. Es generoso, proporcionar, sacrificiar, voluntario, un privilegio, un acto de adoración. ¿En sumisión a qué? A los pastores, en acuerdo común con las virtudes de los otros cristianos, como evidencia de amor.